¿verdad? Sí. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Si quiere, vamos a comenzar con una oración y yo ofrezco la primera oración. ¿Le parece Ok, bien? sí, está bien. Sí. Ándale, ya se están conectando por ahí más personas. Bueno, vamos a pedirle al hermano Fernando Carrillo si nos hace la primera oración, hermano Fernando. Claro que sí. Ándale. A ver, ¿se pueden sacar cartas? Dame esta. Padre Celestial, esta tarde de domingo te agradecemos por este día, por la disponibilidad que tenemos de estar en la clase. Te agradecemos eh, la disponibilidad que tiene el hermano Giovanni para poder compartirnos algo más de tu evangelio. Te pedimos que nos pueda dar la sabiduría de comprender lo que Él nos va a explicar y poder aplicarlo en nuestra vida. Y eso lo pedimos en nombre del Señor Cristo. Amén. Muy bien. Le pasamos el tiempo a usted, hermano Giovanni. Adelante. Muchas gracias. Este discurso se llama Llegar a ser como él. Es de uno de los 70, el elder Scott D. Whiting. Y en él nos habla acerca de desarrollar los atributos cristianos que tenemos, de qué tal si lo que dijo el Salvador en cuanto a ser como él es algo literal, no es algo de que nada más nos esforcemos un poquito y hasta ahí lo dejemos, sino de que es un esfuerzo constante que tenemos que estar realizando siempre para poder, si ya tenemos un atributo, igualmente desarrollar otro. Y en cuanto a eso, él comienza diciendo precisamente que la admonición de Jesucristo de llegar a ser como Él es, no se trata de que nosotros nos lleguemos a desanimar, porque podría parecer que es algo desalentador y en apariencia también es inalcanzable. Es decir, que por mucho que nosotros nos estemos esforzando, puede ser que no veamos tanto los resultados que nos gustaría ver. Y él comenta que puede ser incluso más cómodo el que nosotros vayamos en un sendero sin montañas, sin cuestas, a que tengamos que ir por un camino tranquilito, por un valle así plano. Él dice, pues a veces el irnos por un camino sin esfuerzo podría ser más fácil, pero el desarrollar los atributos cristianos no es tan fácil. Si pueden pensar un poco ustedes en por qué no es tan fácil, ahorita lo comentamos, por qué no es tan fácil desarrollar los atributos de Cristo. Y él dice que nosotros generalmente elegimos la comodidad del camino que nos da menor resistencia y expresa en el discurso que así quemamos menos calorías de las que necesitamos para cambiar. Y cuando él hace la referencia de que quemamos menos calorías, yo en, en, en cuanto a la gente, o bueno, a nosotros, los que nos gusta tal vez ir a hacer algo de ejercicio, pues sí, podemos subirnos a la banda y para, para caminar un rato, ir bien despacio, 4,5 kilómetros, 5,5 kilómetros, pero realmente no vamos a quemar muchas calorías. Y de igual forma, pues no va a ser tan útil el ejercicio como si nosotros nos esforzáramos a correr a 8,5 kilómetros, 10,5 kilómetros. Es muy diferente porque hasta lo podemos sentir en todo el cuerpo. Cuando solamente vamos caminando, puede que nos lleguemos a fatigar, nada más, un poquito de estar agitados y es todo, se nos quita. Pero cuando hacemos ejercicio lo más fuerte que podemos, nos duelen los pies, nos duelen las rodillas, sentimos a veces hasta en la espalda, ¿no? Que hemos estado ejercitándonos. Bienvenidos hermanos que se van uniendo también. Entonces, lo que el Elder Whiting dice es que debe ser un esfuerzo que se sienta para que valga la pena. No es como que solamente voy a poner un poquito de empeño en desarrollar los atributos cristianos y hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? En cuanto a eso, dice, ¿qué pasa si el llegar a ser aún como Él es no es algo metafórico, ni siquiera durante nuestra condición mortal? Y si es así, hasta cierto punto alcanzable en esta vida, y de hecho es un prerequisito para estar con Él de nuevo. Y si aún como yo soy significa con exactitud y precisión lo que quiere decir el Salvador, y lo contesta con una cita del elder Maxwell, Neely Maxwell.
que dice que al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandara a ser como Él, vemos que nuestra circunstancia actual es una en la que no somos necesariamente inicuos, sino que más bien es una en la que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por su causa, que en realidad también es nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. Y aquí, hermanos, a los que de nosotros estuvieron pensando en eso, ¿por qué creen que sea difícil el desarrollar los atributos cristianos? ¿O por qué puede causar desánimo? Sí. El Salvador en las Escrituras, él dice, venid a mí, ¿verdad? Dice, y caminar por ese sendero estrecho y angosto. Entonces, ese sendero estrecho y angosto que nos conduce a la felicidad está llena pues de condiciones que debemos obedecer, ¿verdad? Y como la lección dice, ¿verdad? A veces nosotros optamos por transitar por los caminos más fáciles. Hace ya tiempo, cuando yo estaba en la primaria, hermano Giovanni, hermanos, por ahí estaba una lección en la primaria, donde dice que un ancianito iba caminando por una montaña muy empinada, así, ¿verdad? Y que iba paso a paso caminando, ¿verdad? Y dice que de repente 3 jóvenes lo pasaron corriendo, ¿verdad? Lo pasaron corriendo, ¿verdad? Pero dice la lección que hubo un momento en que el viejito o este ancianito los alcanzó y estaban los jóvenes ahí tirados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto en esto? Que cuando uno quiere llegar a ser como él, ¿verdad? No lo vamos a lograr de un solo golpe a la vez, sino vamos de paso a paso, venciendo un obstáculo y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, para llegar a ser como él no es cosa fácil, ¿verdad? Es cosa que requiere un esfuerzo de nosotros, es cosa que requiere dedicación, es cosa de todos los días, orar, pedir ayuda, ayunar, hacer muchas cosas, obedecer los mandamientos, ¿no? Y a veces uno como hijo de Dios o como ser humano, ¿verdad? No quiere despojarse del hombre natural, ¿verdad? Y poder ir venciendo ese hombre natural. Entonces es difícil, pero el Señor nos ha dado las condiciones para Así poder es. lograrlo. Sí, tiene razón, presidente, y de hecho lo menciona en el discurso. Por cómo se va desarrollando el discurso de que nos enseña de quién vienen los atributos, qué es lo que tenemos que hacer, en qué lugares es donde tenemos que buscar, yo creo que lo que se refiere el Elder Whiting, perdón, es a que muchas veces no sabemos cómo desarrollarlos o no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para tener cierto atributo cristiano. O es más, para empezar, ni siquiera sabemos identificar qué atributos son los que nos faltan. Y yo me di cuenta esta semana porque, por ejemplo, tuve una entrevista con un polígrafo. Ahí en el trabajo cada año nos evalúan. Y pues ahí me preguntaron a mí, bueno, ¿y tú cómo eres, no? Descríbete. Y casi siempre que nos piden describirnos puede ser algo un poquito difícil porque a veces ni siquiera estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo o cómo reaccionamos con los demás. Entonces ahora si lo cambiamos hacia los atributos cristianos que necesito desarrollar, podría ser que también se dé el caso que ni siquiera estoy consciente de cuáles son los atributos que necesito desarrollar en este momento. Entonces, yo creo que por ahí va la idea del Elder Whiting, que primero tenemos que tener bien en claro qué son los atributos que tenemos, cuáles son, y cuáles son también los que necesito desarrollar y realmente continuar a través del tiempo en constante labor para ser mejor. En el discurso que comenta, así como usted, presidente, que pues no es algo que va a ocurrir de un día para otro, y haciendo alusión a la comparación que hizo Elder con el ejercicio, muchas veces las personas pensamos, pues mira, es que si me tomo esta pastillita, voy a quemar un montón de calorías y ya con eso no necesito dieta. Y eso no existe. Necesito una labor constante. Estamos haciendo un esfuerzo diario en cuanto a la dieta que tenemos, en cuanto al ejercicio que realizamos. Y Obispo Lumbreras, yo creo que su recuerdo micrófono está haciendo ruido. del presidente Ayrin, hace como unos 3 años, yo creo. Se llama Dame montañas que ascender y se trata acerca de esto.
Él dice, a veces cuando nosotros estamos en una etapa muy tranquila de la vida, que parece que no está sucediendo nada, pues también a la vez no estamos progresando porque no estamos elevándonos más. Entonces él dice que le pide a Dios en sus oraciones que le dé más montañas que ascender. Entonces, como seguidores de Cristo, esto es lo que nosotros debemos estar realizando, ¿no? Debemos estar constantemente buscando algo en lo que podamos mejorar y en eso trabajarlo. Después del elder Maxwell hay una cita que me gusta también, es de Charles M. Sheldon, y él dice, a nuestro cristianismo le agrada la facilidad y la comodidad demasiado como para cargar con algo tan áspero y pesado como una cruz. Y esta cita de esta persona, lo que nos dice es que pues sí somos creyentes, pero a veces escogemos quedarnos en lo cómodo. A veces vemos que están hablando mal de la iglesia o están hablando mal de las escrituras, pero a veces preferimos quedarnos callados a no hacer algún problema más grande. A veces vemos que están, no sé, tal vez discutiendo de temas en los que están dando razones distintas y no es como para que nosotros vayamos a meternos en algo que no sea nuestro, sino simplemente defender los principios en los cuales se basa nuestra fe también. Se trata de eso. Se trata también de que, pues yo ya soy bueno, ya estoy haciendo, ya voy a la iglesia, ya leo las escrituras, hago esto, hago aquello y ahí quedarnos tranquilos. No se trata de eso. Posteriormente abarcan el que esta enseñanza no es de un profeta, no vino de un 70, no vino de un obispo, sino que viene de Jesucristo mismo, el mandato de ser como Él es. No es algo que le encargó a Moisés que nos dijera, no se lo encargó a José Smith. Él directamente lo dijo, quiero que sean aún como yo soy. Y como es Él, aún como el Padre es también, ¿no? Entonces a la vez nos lleva a que nosotros desarrollemos aún más nuestro destino divino, nuestro derecho divino de llegar a ser como Él. Y pues en cuanto a esto, menciona alguna serie de pasos que debemos seguir. Que primero es decidirse y comprometerse, es la primera parte del discurso, en la que pues primero debemos desear. Si nosotros queremos algún atributo cristiano, debemos desearlo. No es algo que va a suceder nada más porque sí. De hecho, él, en el discurso menciona que cuando nosotros buscamos un atributo de forma egoísta, eso nos va a llevar al fracaso, a la decepción, porque no vamos a poder. Obispo Lumbreras, ¿nos podría comentar de quién son los atributos, a quién se los tendríamos que pedir? No escuché bien al último la pregunta, hermano, perdón. Sí, ¿cómo podemos desarrollar los atributos cristianos? Pues de la forma más sencilla es poniéndolos en práctica primeramente, ¿va? Y si no los tenemos, pues hay que buscarlos, empezarlos a vivir para que puedan ser algo ya de nosotros y poder compartirlos también con los demás. Pero lo importante es la práctica, practicarlos. Tiene razón. Y como les decía hace un momento, a muchas personas pueden ya estar habituadas, obispo, a saber, pues sabes qué, a mí me falta un poquito más de paciencia, o algunos otros tal vez nos falta un poquito más de fe en Jesucristo, más esperanza. Y pues a veces también puede ser un poquito difícil el descubrir cuáles son los atributos cristianos que nos faltan. En el discurso se hace mención de predicar mi evangelio, en el capítulo número 6 específicamente. Y viene pues es como una evaluación, digamos, en la que, por ejemplo, dice, lea cada uno de los conceptos que aparecen a continuación y determine hasta qué punto la declaración se aproxima a la verdad en cuanto a usted. Y vienen ahí los atributos, la fe. Y número 1, creo en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador. Ese lo podemos contestar. Nunca creo en Él, a veces creo en Él, a menudo, casi siempre o siempre. Y así viene una lista de conceptos que nosotros podemos evaluar. Yo lo hice muchas veces y yo sé que esta es una forma en la que podemos encontrar fácil en qué principio debemos enfocarnos, o perdón, en qué atributo debemos enfocarnos. Y en el mismo capítulo nos da la guía de cómo hacerlo.
Y siguiendo con el ejemplo de la fe, es el principio, dice de la fe en Jesucristo, que si usted tiene fe en Él, entonces cree que Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre en la carne, lo acepta como su Salvador y Redentor, y sigue sus enseñanzas. Entonces ahí es donde tenemos que ser sinceros. Creo en Jesucristo, bueno, tengo fe en Jesucristo, y aquí vienen qué cosas tengo que hacer para demostrar que realmente tengo fe en Él. Aceptarlo como Salvador y Redentor, seguir sus enseñanzas, y creer que por medio de Él podemos recibir el perdón. Son algunas de las ideas que vienen, y también algunas escrituras que nosotros tenemos como referencia para poder desarrollarlo. Y en el capítulo hay una cita del presidente Nelson. Se las comparto, la tengo aquí. Está en la nueva versión de Predicar mi Evangelio. Y dice así, es del presidente Thomas S. Monson. La vida está llena de dificultades, y sí viene en el anterior. La vida está llena de dificultades, algunas más penosas que otras. Parecería que hay una infinidad de pruebas para todos. El problema es que muchas veces esperamos soluciones instantáneas para las dificultades, olvidando que frecuentemente es necesario que pongamos en práctica la virtud celestial de la paciencia. Y aquí es donde toma el discurso el sentido que le entendí desde el principio. Cualquiera de los atributos cristianos es de Él, es de Jesucristo. La virtud menciona que es una cuestión celestial. La virtud de la paciencia es algo celestial. Entonces, si yo no puedo desarrollar un atributo, lo primero que tengo que hacer es pedírselo a quien es el que los da. Tenemos que acudir en una oración sincera, un ayuno tal vez, o varios ayunos, muchas oraciones, pedírselos a Dios, que Él es a quien nos lo va a dar. Y en cuanto al ya tenerlos identificados, también el Elder Whiting hace referencia a una experiencia que a él le pasó. Dice, una vez un líder en la iglesia me dijo así de forma muy sincera que yo necesitaba desarrollar un atributo. Una cosa es ser sincero y otra cosa es llegar a lastimar o ser hiriente, ¿no? En nuestras palabras. Él dice que se lo dijo de manera directa, pero también pues le hizo saber, ¿no? qué es lo que necesitaba. Y él dice que se va a su casa y ya cuando está en su hogar le comenta a su esposa, pues me dijeron que necesito desarrollar tal atributo. Y dice que su esposa también lo toma con amor y le dice, pues ¿sabes qué? Sí, necesitas desarrollarlo, efectivamente. Eso es lo que a nosotros nos puede pasar a veces, que estamos envueltos en nuestra carga de trabajo, en nuestras responsabilidades de ir y hacer lo que tengamos que hacer y no nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos. Yo sé que si acudimos a la gente que nos ama con sinceridad, nos van a decir también con sinceridad y tratando de que no sea tan hiriente, ¿sabes qué? Pues sí, necesitas ser más paciente conmigo o con los niños o con tus papás. O nos va a decir, ¿sabes qué? Pues necesitas ser más humilde, porque sí sabes muchas cosas, pero necesitas bajarle un poquito. O necesitas ser más obediente, ¿no? Porque pasa esto y esto, pero también pues sabemos que podemos confiar en ellos para desarrollarlos. Una de las palabras o de las frases más icónicas, yo creo, de Predicar mi Evangelio es fije metas y haga planes. Los encontramos muchas veces y sé que eso puede ser el método en el que nosotros podamos desarrollar nuestros atributos. Y por ejemplo, hermano Pedro, ¿nos puede decir cómo se relacionan los atributos cristianos? Bueno, los atributos, como lo explica Predicar mi Evangelio, aquí hablamos de los atributos de Jesucristo, ¿no? Él es quien tiene en primera instancia los atributos, como lo mencionabas, y nosotros los vamos adquiriendo. Todos estos atributos debemos de trabajarlos independientemente, porque como bien la hermana Peñaflor en una ocasión nos dijo, pues no podemos llegar a ser perfectos de un solo jalón. Entonces, si los trabajamos independientemente, los fortalecemos, pues van a ir nutriendo nuestro espíritu, van a ir nutriéndonos como personas y van a hacer que nos parezcamos más al Salvador. Entonces, esos atributos hacen que nosotros podamos ser mejores cada día, que podamos
como mencionabas, tener paciencia, ser humildes, incrementar nuestra fe. En ocasiones pensamos de que ¿cómo te diré? De repente, cuando sí íbamos a la capilla, de repente veíamos hermanos en los pasillos. Son hermanos que a veces piensan de que pues yo ya lo sé, ¿no? O sea, si el hermano va a hablar de la oración, pues eso ya lo sé, es más, hasta yo lo he enseñado. Pero no, a veces no somos perfectos en cumplir ciertos principios. Entonces esos atributos van haciendo que seamos mejores. Y aunque en la iglesia muchas veces pues vemos lo mismo, pues es porque necesitamos fortalecerlos, ¿no? Y van a hacer que nosotros podamos ser mejores como individuos, podamos fortalecer nuestro sacerdocio, podamos fortalecer nuestras familias y podamos fortalecer inclusive a nuestros vecinos, en nuestros trabajos y demás. Entonces son los atributos de Jesucristo que nos van a hacer ser más semejantes a Él y prepararnos para en un momento poder llegar a su presencia. Muchas gracias, hermano. Y tiene razón. Lo que mencionó de ahí, dijo que podemos ser mejores individuos, ¿no? Y es ahí la parte en que se enfoca también el Elder Whiting. Dice, eh, el hecho de que nosotros estemos desarrollando un atributo por fuerza va a hacer que los demás atributos también se vayan desarrollando. Y por ejemplo, aquí si nosotros queremos ser más obedientes, por ejemplo, podemos también convertirnos un poquito más diligentes, porque si queremos ser obedientes, tenemos que hacer cosas, ¿no? O si queremos ser más humildes, pues obviamente también va a desarrollarse nuestra fe en Jesucristo, porque yo sé que Él es mucho más que, es perfecto, ¿no? Y yo soy algo pequeño al lado de Él, entonces vamos a ser más conscientes también de las demás situaciones. Entonces ahorita, si quieren unos 30 segundos, ustedes puedan nada más analizar alguno de los atributos cristianos que les gustaría desarrollar o poner en práctica estas semanas. Y en cuanto a eso, ya que tienen pensado un atributo cristiano que quieran mejorar ustedes personalmente, regístrenlo. Hay que registrarlo y sostener el esfuerzo continuamente. Entonces, si quieren pensar en qué atributo, mientras en esos segundos yo les leo un poquito de lo que se tratan. La fe en Jesucristo, pues ya vemos, es creer en Él, que es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre, y lo aceptamos como nuestro Salvador y Redentor, y seguimos sus enseñanzas. Esto es en cuanto a la fe. La esperanza es una firme confianza en que el Señor cumplirá las promesas que le ha hecho. Algo breve. La caridad y el amor. Si nosotros somos llenos de caridad, obedecemos los mandamientos de Dios y hacemos todo lo posible por servir a los demás y ayudarles a recibir el Evangelio restaurado. Esto es otro enfoque de la caridad. La virtud es un requisito esencial para recibir la guía del Espíritu. Es lo que nosotros hacemos cuando estamos a solas, quiénes somos o qué pensamos. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo. Esta es la parte importante. Sin frustración ni ansiedad. Muchos no somos obligados a soportar estas cosas por nuestras condiciones, pero aquí dice que es sin enojo, sin frustración. La humildad es la disposición a someterse a la voluntad del Señor y darle a Él honor por lo que se logre. Cualquier cosa que hagamos en realidad es de Él. La diligencia es un esfuerzo constante, uniforme, empeñoso y enérgico. O sea que hay que ponerle ganas. La obediencia. Se espera de nosotros guardar los mandamientos por nuestra propia voluntad, que obedezcamos las reglas, en este caso de la misión, y seguir el consejo de nuestros líderes. Y estos son los atributos que menciona Predicar mi Evangelio en los que podemos enfocarnos. Yo sé que vienen del Padre cada uno de ellos y que aún podemos encontrar también muchas cualidades. Si ustedes ya tienen algún atributo que les gustaría desarrollar, este puede ser un ejemplo. Anótenlo y vean lo que van haciendo en la semana. El tener el registro es algo importante porque cuando nosotros queremos progresar, fijamos metas, hacemos planes, también es importante tener una evaluación de ese progreso para que se acelere, es lo que nos dice en Predicar mi Evangelio. Y de lo que decía también el presidente Lozano, lo que dijo el hermano Pedro, no es algo que va a suceder de un jalón, no voy a ser el más humilde de hoy para mañana porque ayer le puse muchas ganas, no va a suceder así. Y me di cuenta de eso también por el ejercicio. Hace 2 años más o menos que empecé a correr un poquito más.
continuamente, 5 kilómetros diarios, ¿no? Y no es de que, bueno, en los turnos que me tocaba en el trabajo, y no es de que, bueno, ya corrí hoy y eso es suficiente para lo que resta del mes. Y no, iba una semana y ya corrí esta semana y ya con eso me puedo esperar 2 o 3 meses. No es así, es un esfuerzo constante, que se note, que yo sienta que hice algo y continuar haciéndolo. Es igual con los atributos cristianos. Tengo que realizar o tengo que estar haciendo constantemente esta autoevaluación o una evaluación con ayuda del Padre a través de una oración. Y entonces poder trabajar en algo que nos ayude. Ah, la forma en la que el Elder Whiting dice que nosotros podemos encontrar también la manera de sostener ese esfuerzo es que nosotros estemos buscando constantemente, que tengamos una búsqueda reflexiva, deliberada e intencional de llegar a ser como Él es. Y la forma en que podemos buscarlo es a través de las escrituras. Si realmente no tenemos idea de qué es lo que necesitamos o qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar cierto atributo, podemos acudir a predicar mi evangelio y ahí vienen muchas citas que podemos tomar como referencia o simplemente leer las escrituras, es lo que nos dice el Elder Whiting, que nos va a ayudar. Y él pone un ejemplo también, como el que comentaba, que una vez él iba con su esposa a subir una cierta montaña y que ya estaban ahí y pues al principio van con mucho ánimo. Y yo lo he visto también en la iglesia, cuando conocemos la iglesia, vamos con muchísimo ánimo, pero poco a poco como que nos vamos cansando, igual que el Elder y su esposa en la montaña, dice, pues, un momento en donde dijimos, no, ¿sabes qué? Ya está aquí, yo creo que ya mejor aquí le dejamos, nos vamos y pues como quiera hicimos algo de ejercicio, pero no, no se trata de eso, la conversión es de ir allá todos los días y lo que él dice que hicieron fue enfocarse en el siguiente paso, solamente en el siguiente paso, no el verse hasta arriba en la cumbre, no el hecho de que ya hayan pasado las horas que se necesitan para escalar esa montaña, sino que se enfocaron simplemente en el siguiente paso. Y ya di ese paso, a la hora el que sigue. Entonces, paso a pasito, y al final lograron su meta de llegar a la cumbre. Y ahora sí, desde arriba se puede ver todo y ya, mira, sí hubo un cambio entre lo que estábamos viendo abajo y lo que estábamos viendo arriba. Y aquí viene la cita del presidente Russell M. Nelson. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención de Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Entonces, al principio de su discurso, dice el presidente, el Elder Whiting, puede ser algo desalentador, puede ser algo abrumador. ¿Por qué es abrumador? ¿Por qué es desalentador? Porque no sabemos qué necesitamos, porque no sabemos cómo desarrollarlo o desconocemos la forma en que podemos progresar en ese atributo. Entonces, lo que él dice es, edúquense, lo que hace falta es pedirle a Cristo, lo que hace falta es leer las escrituras, así de sencillo, ni siquiera es algo, yo sé que es algo maravilloso leerlas, pero no es algo que nos va a llevar demasiado esfuerzo, solamente ir a la fuente de los recursos y ahí es donde encontraremos lo que tenemos que hacer. Y esto lo explica con un párrafo en el que menciona que los atributos de Cristo son dones de un amoroso Padre Celestial. Y esos dones nos los ha dado para bendecirnos a nosotros y a quienes nos rodean. Dijo el hermano Pedro que también nos hace un mejor vecino y tiene razón, porque ese es el principio del Evangelio, y que estamos aquí para ser bendecidos, pero también para bendecir a los demás. Por lo tanto, los esfuerzos que nosotros hagamos para obtener todos estos atributos va a requerir de súplicas sinceras para obtener su ayuda divina. Y en cuanto a esto, mientras nosotros estudiamos de los atributos cristianos de nuestra mente, podemos ver ejemplos ahora sí, no solo en las escrituras, también en las enseñanzas de Cristo, en su ministerio,
también lo podemos ver en sus discípulos. Y cuando dijo esto el Elder Whiting, y digo, ¿y quiénes son sus discípulos? Ah, pues están todos los hermanos de la iglesia, todos los que se esfuerzan en seguirle. Entonces el hecho de que nosotros veamos, pues me gustaría también ser muy humilde como el hermano tal, o tener la diligencia, el amor que el presidente tiene por los demás miembros del sacerdocio, la preocupación, o no sé cómo podría ser la paciencia tal vez también del obispo al entrevistar a cada uno de los hermanos. También podemos verlo ahí, y es algo que el Señor nos ha dado, son las escrituras o es la revelación que tenemos actualmente, son quienes viven también un ejemplo de lo que nosotros creemos. Igual, si alguno de ustedes ha pensado en algún atributo que nos pueda compartir, que le gustaría mejorar y por qué. Sí, yo estoy pensando, ahorita que repasaste ahí los atributos que mencionaste, yo creo que a mí me falta algo de paciencia, ¿verdad? O sea, me desespero muy fácilmente, ¿verdad? Y esa parte de impaciencia que tengo a veces me hace que me enoje, ¿verdad? Y que tenga problemas por ahí, ¿verdad? Recuerdo muchas veces, en ocasiones llegué a perder esta amistad, ¿verdad? Por mi falta de paciencia en el trabajo, ¿verdad? Llegué a perder, llevaba muy bonita amistad con ciertos compañeros, ¿verdad? Y por mi impaciencia, cuando las cosas no resultaban, ¿verdad? Pues ahí me enojaba, discutíamos ahí y se perdía un poquito la amistad, ¿verdad? Entonces yo sé que ese es un punto en que yo tengo que mejorar. Necesito armarme de paciencia, ¿verdad? Y ver las cosas como vienen, ¿verdad? Y a través de cómo vienen, pues dar resultados y ver mejorías, ¿verdad? Entonces, es un atributo que yo necesito mejorar en mi vida. Tiene razón, presidente. Yo creo que todos siempre nos hace falta un poquito más de paciencia, el tolerar la forma distinta de pensar. Y el Elder Whiting, este discurso es de esta última conferencia. Entonces, la situación que se está viviendo de enfermedades, de catástrofes naturales en otras partes del mundo, situaciones económicas o políticas adversas en casi todos lados, eso ya existía. Cuando el Elder da este discurso, termina diciendo que en esta época en la que parece que todas las cosas están en conmoción y que el temor parece que está sobre todo el pueblo, el único antídoto o el único remedio es esforzarse por ser como el Salvador, el Redentor de toda la humanidad, la luz del mundo, y buscar a aquel que declaró: yo soy el camino. Entonces, en medio de tantos enfermos, el agradecer que nosotros no tengamos algo o que hayamos tenido y lo hayamos superado, todo eso es lo que nos va a ayudar a pasar por en medio de todas las adversidades. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué sí? Es que somos buenos, nos estamos esforzando, ¿por qué no se acaba todo eso? No se va a acabar, es una manera de hacernos ver las señales del cumplimiento de los tiempos, y al contrario, se va a hacer más difícil cada vez. Pero así como hay algo muy difícil, Dios siempre da su contraparte, siempre va a haber algo mucho, muy bueno o algo perfecto, como lo es el Evangelio restaurado. Yo sé que los atributos cristianos nos ayudarán a estar en armonía con nuestras familias primero, y que podemos pedir ayuda aquí en nuestro hogar, a nuestros hijos, si los tenemos todavía, a nuestra esposa, o a nuestros padres, o a las personas con las que normalmente compartimos nuestro tiempo. Ellos son los que están conscientes también de las cosas que nos hacen falta. Si nosotros pedimos ayuda bajo espíritu de oración, yo sé que va a ser difícil a decir, a ver, ¿qué necesito? Si lo hacemos con oración, va a ser algo sincero. Eso es lo que se conoce como un inventario también en predicar mi evangelio. Y es una forma en que podemos desarrollar nuestros atributos, y que no sea algo doloroso también el darnos cuenta de qué es lo que necesitamos. Testifico del amor del Salvador, que Él también me puede decir lo que necesito a través de una oración sincera, y que lo tengo al alcance de donde quiera que me encuentre. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar. Agradecemos mucho al hermano Giovanni por su disposición y por su bonita clase. Muchas gracias, hermano Giovanni. Se lo agradecemos de corazón. Está por ahí Brian Jiménez, que nos despida en oración, por favor. Sí, claro que sí, hermano. Claro que sí. Nuestro bendito y bondadoso Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de
de reunirnos por estos medios. Te agradecemos por la clase que nos dio el hermano y te agradecemos por escuchar esas palabras que necesitábamos y te pedimos que nos ayudes para poder trabajar en ellas y ser mejores personas. Trabajar en lo que tengamos cada uno de nosotros y poder llegar a ser mejores personas con las demás y poder ser mejores discípulos tuyos. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de conocer el Evangelio y conocer la verdad. Te lo agradecemos profundamente, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Muchas gracias, hermanos. Es un gusto.